Antes de comenzar, tienes que controlarte. Estamos hablando 1 hora y pico aquí. Hay que darle suave. Mira lo que te tengo, mira lo que te tengo. Te voy a hablar del gathering más importante que hace Estados Unidos, que tiene récord Guinness en reunir en un día una cantidad de automóviles increíble. Vamos por parte porque este mes Se celebra el 63 aniversario de Ford Mustang. Ok, pero como siempre hay que empezar por el principio. Estamos en la biblioteca con nuestro bibliotecario Mario Guzmán. Buenos días. Buenos días. Bueno, que estemos aquí ahora nuevamente, ¿verdad? Para compartir con el público. Oye, le hemos dado duro a Ford. Sí, ya estamos hablando ahora fuerte de lo que es Ford. Sin faltar el respeto a los chevrolistas, a Mopar, ni a Nos ninguna encanta marca. todo lo que sea Y fiebre. vamos a entrar cada mes en temas más profundos, pero le dimos duro a Volkswagen porque el mes pasado hubo el tema de Volkswagen en el museo. Sí, en Bayamón eso se celebró con un éxito total, fue todo fascinante. Tuvimos unos carros espectaculares allí exhibiéndose y compartiendo con el público, que lo hicieron muy bien. Entonces, este mes son Mustang. Este mes, no Ford como tal, Mustang. Mustang, exacto. Okay. No va a haber anécdotas de Ford porque estuvo metido en todas. Pero sí te voy a colar uno. Te voy a colar uno comenzando el programa. Algo que es histórico, que a nivel mundial se reconoció y mucha gente habla del Ford Mustang haciendo su debut en el World's Fair de Nueva York. Okay. Exacto, y eso fue en abril de 1964. El Ford Mustang ya estaba listo para compartirse en el público. Lo que pasa es que había una problemática con los permisos y la proyección. Había otra gente que no querían que saliera todavía porque no tenían con qué responder. Okay. Entonces, por lo tanto, la Ford... Otra gente que no tenía con qué responder son otras marcas. Pero ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero mira lo que hace la Ford. La Ford se conecta con la pista de carrera de circuito más grande y más existida por personas y corredores famosos a nivel mundial, que es Indy 500. Indy 500 se han hecho hasta películas allí de carreras de circuito. Claro. Pues mira, en mayo de 1964, el Ford Mustang hace su debut. Y nada menos que el convertible como Pace Car. O sea, que es una cosa que no se esperaba que sucediera con un auto que todavía no está a la venta al público y está haciendo su debut en la pista llevando la bandera de introducción al circuito. Claro, el que sabe, el Pace Car es el que va al frente y todos los competidores van atrás. Es momento de calentar, de correr la pista, de recorrerla, de calentar motores. Cuando ese Pace Car sale, arranca la velocidad. Pues, pero entonces, sobre el Pace Car, vamos con calma, Mario. Lo tenemos aquí. Aquí está por escrito. Aquí está la fecha. Pero mira lo que sucede. En mayo de 1964, el día 1 de mayo de ese año, hace su debut este Pace Car que estamos viendo aquí, convertible, blanco, un Mustang, no GT, sino un Mustang, ¿sabes? Entonces, pues, con un 280, con un motor 260. 260. Porque era lo primero que salieron. El top en ese momento. Top en ese momento. Con tapabocina. No habían aros, banda blanca, señores. Miren lo que está haciendo su debut. Pues al otro día de esa pista celebrar con la introducción presentando el Ford Mustang del 1965, pero en el 64, ahí es que hablamos del 64 y medio. Que hablamos la semana pasada. Porque el motor era un 260. Y lo decía en los lados, o sea que no es que estaba tapado el motor, estaba anunciándose. El Mustang característicamente tiene el tamaño del motor en los lados, en los guardalodos, siempre, por lo general, siempre lo han puesto. De hecho, y el Camaro en esa época también. El Camaro cuando salió era unos sellitos, pero no así. No un emblema. No. Mustang tiene esa característica. Pues esto fue de tal magnitud el éxito que tuvo que al otro día... Espérate, ¿para dónde va? Déjame ver. Que dicho sea de paso, y meter estos carros en estas situaciones de carreras como Pace Car y todo, era la manera de promocionar el carro. Oh, sí. De mostrarle al mundo. En un carro, en un muscle car. O sea,
Porque los ingenieros cuando están analizando y estudiando, ¿te acuerdas que hablamos de las esposas que estuvieron unidas 2 años antes y que querían un carrito compacto pero que fuera deportivo? Pues este carro llena todos esos atributos, porque el muscle car americano era grande y pesado. Sí. Este era un carro pequeño, liviano y con un corte aerodinámico que iba a funcionar, que todavía la Ford no sabía la magnitud que iba a tener este auto en el mercado. Y en esta época, la manera de la marca mostrarle al mundo el carro era en la pista. En la pista. Y en ferias específicas. En ferias específicas. Ahí esa era la publicidad. Lo que hoy en día es Facebook, Facebook, Instagram, redes, YouTube, revista, televisión. Sí, la publicidad es otro tema aparte, ha evolucionado igual que el carro. Ha ido cambiando. Pero, ok, entonces la línea del tiempo. Mario, si no te detengo, voy a tener que decirte, contrólate, pues me llevas a Jorado, va más rápido que un Mustang. Oye, él sale, lo presentan, ¿verdad? Por primera vez como Pace Car. Como Pace Car. Luego de eso vino el World Fair, que entonces... Bueno, antes del World Fair, antes, porque todo el mundo se refiere al World Fair. El World Fair te identifica el carro porque al frente tiene una plaquita que dice 1965. Para aquellos que tengan dudas que si el Mustang era del 64, no era del 64, sí hace su debut en el 64, pero era del 65. Ahí ellos lo describen. Pero aquí, sabiamente, 105 dealers, déjamelo buscártelo por aquí, 105 dealers, míralo aquí. 105 dealers al otro día llamaron a la Ford a través de sus distribuidores solicitando que cada uno de ellos tuviesen un Pace Car para tenerlo en su showroom de muestra y venderlo. Porque los Pace Cars se hacen una edición limitada y se venden. Sí. Entonces, pues, ya esta gente habían pedido la orden más grande. 185 Pace Cars. Y tú dirás, ¿pero para qué? Si lo que necesitas es uno. Sí, no. Pero los dealers son los que pidieron para tener un ejemplar y poder moverlo, empujarlo y venderlo. Y ahí, esa fue la publicidad que se logró que se vendieran 22,000 Mustang en su inauguración, los cuales no tenían disponible. La fábrica estaba trabajando overtime para sacar un carro que todavía no se sabía si iba a ser un éxito o no. Pero es algo, corrígeme, Mario, que yo no soy de esa época, ni tú, pero ya yo era un nene, ya yo caminaba. Sí, pero en esa época era muy común que hiciéramos unas tiradas. Y si la demanda crecía, entonces teníamos que sentarnos a producir mucho más. Sí. No es como ahora que es muy fácil, no es muy fácil, es más rápido producir un carro. Menos problemático, sí. Mucha automatización, mucha robot, mucha máquina. Y ahora mismo tú tienes una proyección que en esa época no se tenía. Tú sabes que puedo vender 10,000 carros en un mes, 20,000 en tanto, y entonces pues la producción van a salir X. Sí. Aquí estamos hablando de modelos nuevos, claro que yo no puedo hacer 20,000 a ver si se venden. Todavía no se sabía si el público lo iba a aceptar o no. Voy a fabricar unos 25, tanteamos, probamos, adiante, nos acaban de pedir la orden de la vida. Volviendo loca cuando y salió a montar el carro. Sí, eso fue una pegada que hasta el día de hoy la Ford no ha dejado de fabricar Mustang. Wow. Y de eso te podemos añadir ahorita en otra sección que tenemos, de cuando la crisis energética en Estados Unidos, en el 1974, la gasolina casi desaparece por la situación que había de mercadeo en Alemania y en Sudamérica. Y entonces Estados Unidos, pues, hubo la gente haciendo filas en las gasolineras. Pero ese es otro modelo. Eso vamos a hablar. No nos va a dar tiempo. Sí. Ok, entonces, nada. Este mes estamos hablando del Mustang específicamente. Tocaremos unos toquecitos de otros modelos Ford, si es que tuvieran que ver, de cosas compartidas. Pero ese, el Mustang definitivamente es del 65. Tenemos una cantidad que le decimos 64,5 porque se empezaron a vender antes. Sí, y cambiaron ciertas especificaciones del vehículo como tal. Claro. O sea, cuando se agotaron los motores 260, pues tuvieron que jalar por el Ford Falcon y sacar los que tenían en línea 289. Y ahí es que entonces nace el Mustang con un caballaje más cómodo y más fácil de trabajar para la mecánica, y un carro que se convirtió en un carro más veloz. Claro. Un 289 con
270 caballos. Por cierto, tenemos uno en el museo que se está exhibiendo allí, pero eso no va a adelantar mucho porque No, eso lo va a presentar en la sesión del museo, todo el mes vamos a estar yendo al museo y viendo carros específicos. Hay una de No detalle. todos, porque lo que nos ha sucedido en el pasado es que queremos cubrir demasiados y no hablamos bien de uno. Sí, vamos a ser más So, específicos. Vamos a ser bien específicos. Para el resto tienes que ir al museo y Sí. disfrutarlo y verlo. Y Verlo, que es una experiencia totalmente distinta. Sí, porque estos carros los vemos a veces en Plaza Las Américas, los vemos en ferias, los vemos en actividades. A veces pues están en una carpa, no hay nadie allí para explicarlo. Pero aquí en este programa vamos a estar hablando detalle por detalle y si usted llama, puede entonces entrar en más detalle con nosotros. Dudas, comentarios, nos escribe y siempre estoy pendiente para poder contestar o si nos corrigen, corregimos. Entonces, hay algo curioso que yo voy a tirarme de pecho. Vamos a ver. Curiosamente, obviamente, la primera manera de transportarte e ir de un lado a otro es caminando. Eso es históricamente si nos vamos a la era prehistórica. Pero luego de eso entraron los caballos, Las carretas. carretas, impulsadas subimos. por caballo. Pero entonces, Digo, eran impulsadas por otro tipo de animales que existían. Claro, los burro y bueyes, otras burro, cosas. hasta vacas se Ajá. usaron para jalar este tipo Carreta. de carreta. lo curioso es que cuando miramos esa línea, donde primero, uno de los más comunes donde nos montamos y nos movemos es el caballo. Es el caballo. El caballo es porque es más controlable. Podía resistir jalar algo Ajá, pesado. Tiene fuerza para eso. Pero curiosamente, Mario, medimos la fuerza del motor con caballos de fuerza. O sea que el caballo sigue. No solo es el emblema del Mustang, es el logo, el logotipo. Sí. Que el Mustang es un tipo de caballo, para que el que no sepa, que es un caballo grande, fuerte. Pero ¿por qué medimos y decimos caballos de fuerza? Viene de esa relación. Horsepower, que es el término que acabas de mencionar ahora mismo, pues se mide no en Estados Unidos, sino en Europa. El horsepower ya se está analizando en Inglaterra para los carros que habían de esa era allí, que eran muchos 4 cilindros, pero potentes, porque tenían y el caballaje se empieza a regular ahí. Estados Unidos ve ese término y lo aplica a su mercadeo. Y entonces tanto la General Motors como la Ford como la Dodge, pues entonces la palabra horsepower era el sello Se hizo estándar, se hizo estándar. Entonces, mi fantaseo es, ¿saldrá de esa relación del caballo y la carreta y de medir cuántos caballos tengo al frente? Ese es el poder con el que me muevo. Y entonces, pues, como es lo más comparativo en ese momento, tengo carreta, tengo cantidades de caballos, tengo 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos. Te voy a llevar a la época de los vaqueros. A lo mejor algunos de ustedes allá pues hablarán, Clint Eastwood. Clint Eastwood, que se hizo famoso, ¿verdad? En sus películas. John Wayne, que se hizo famoso. Pero lo que era de esa era eran los caballos que movían los stagecoach, que eran carretas de transporte para el correo inicialmente y para incluir con pasajeros y carga. Pues empezaron con 2 caballos, vieron que 2 caballos no era suficiente, después le añadieron 4 y después le añadieron 6 y 6 caballos para mover. Eran cómodas y a veces eran hasta perseguidos por bandidos que querían que los vemos en las películas. En las películas los vemos. Y tú los ves corriendo detrás de ellos. Y el tipo arriba ahí, tomando cómo van esos, controlando esos 6 caballos. No es lo mismo que ponerle unos burritos o ponerle unos toros. Es más fácil de controlar el mucho caballo. Más fácil. La reacción del caballo es mucho más rápida, un animal mucho más despierto. Y lo curioso es eso, que seguimos midiendo con caballos de fuerza. Al día de hoy. Eso esas cosas me vuelan la cabeza. Ahora, después de que el Mustang sale, hay un competidor que pelea directamente con él, que siempre estamos peleando. Ford y Chevrolet han sido... Sí, ellos allá boxean, pero comen juntos. Es como los políticos. Tú los ves frente a las cámaras, es una cosa, pero detrás de la cámara están comiendo juntos y salen de vacaciones, se van de crucero. Exacto. Pues la Ford y la General Motors, pues sí tuvieron sus choquecitos y había su espionaje, donde estaban pendientes de cómo y de qué manera lograban copiar o mejorar, porque
el que inventa, como dicen, si puede mejorar una idea que ya está ahí en el mercado, pues ahí es que se monta en la línea de los ganadores. Pero tenemos ejemplos vivos de compañías que son exitosas cuando se reinventan o el segundo que toma posesión del concepto es el que tiene éxito. Sí. ¿Ves? Starbucks existía y cuando lo compró esta persona lo hizo la meca. Se fue Y así muchas compañías, muchas marcas. Entonces, es bien común que yo saco un carro, viene la competencia y dice, y me da un golpe. Yo voy a mejorar. Yo voy a mejorar eso. Y si el carro es bueno, ya el debate es mejorarlo. Si el carro es malo, ya lo entierran, como dicen por ahí, y lo pisotean y entonces hacen otro que a lo mejor iba a ser el concepto de ese, pero lo cambian por total. Wow. Porque buscan los errores de ese que se fue a ajuste. Exacto. Y entonces lo superan. Entonces, a tratar de mantenernos en track, Mario. Mustang. Entonces, la primera generación, obviamente del 65 o 64 y medio, como lo quieran ver. Sí. Es el mismo estilo de auto durante 3 años prácticamente. 3 años. Con ciertas alteraciones o ciertos ajustes o cambios. Pero la carrocería era la básica, era la misma. O sea, tenían 3 modelos. Volvemos a Alemania. 3 modelos. Convertible, coupé y fastback. O sea, ¿qué hizo Alemania? Convertible, coupé y fastback. Y eso lo hicieron en 1934. La Ford, pues, ¿qué hizo? Lo mejoró. O sea, ideas que quedaron atrás. Entonces viene una línea americana con unas ideas, de una mentalidad de gente que moderna, quieren algo mejor y buscando ese mundo competitivo donde ellos podían agradar a las mujeres que estaban un poquito atrás, porque la era de los muscle car eran carros grandes y pesados y eran carros que eran bellos y preciosos, pero los alteraban. Y apelaban mucho al hombre. Sí, se iban directo ahí. El hombre era el que tenía el muscle car. En los 70 entra la mujer que empoderada. No, ya antes. ¿O cuándo? Ya en los 60. Es que yo no soy de esa época. En los 60 ya había mujeres que querían un carro que se identificaran con ellas. Pidiendo La Ford logró esa idea con las mujeres. Sí. Pero entonces, esa época, por ejemplo, de la mecánica y el muscle car, donde tenemos esos arte spin-up con las chicas rough, mecánica, viene en esa época donde la mujer quiere tomar posesión, competir con el hombre. En los 50, en los 40 y los 50, tú no ibas a ver un anuncio, una mujer anunciando un carro. No. Pero ya en los 60 empezó esa liberación donde las mujeres se sentían atraídas por los muscle car y se sentían que eran parte de esa evolución y la Ford le sacó provecho. Claro, porque todos sus anuncios eran dirigidos a las chicas. Pero como siempre tenemos, mira, para que tengas una idea, míralo aquí, en sus anuncios, mira, ¿qué tú ves? Sí, mira, mujeres. Y seguimos buscando. O sea, seguimos buscando que la Ford le sacó provecho. Mira esto. Yo le voy a dar flores a nuestras televidentes. Le voy a dar sus flores. Porque es que aún hoy en día el mercadeo de los automóviles está más dirigido a las mujeres. Sí, porque son las influencers. Son las que verdaderamente pueden llevar a ese hombre a tomar una buena decisión sobre un buen carro. Eso es cierto. No voy a decir que no. Eso es cierto. Pero lo que te digo es, por ejemplo, la mujer tradicionalmente se le dejaba en la casa, llevaba a los hijos, manejaba. Entonces, por ejemplo, las SUV, el foco es la familia. Bueno, la SUV se la debemos a la Dodge. El nacimiento de la SUV en Estados Unidos se la debemos las gracias a la Ford con su famosa guagua de pasajeros tipo van con ventanas y asientos, donde tuvo un éxito total. O sea, y entonces de ahí es que tanto la Ford como la General Motors dice, espérate, nos están robando el imagen que estábamos creando en los 60. Y la Ford... Nos vamos a desviar del tema. Lo que pasa es que tenemos un tema ahí dentro, porque tú me corriges, Mario, porque tú eres el experto. Tenemos, antes del SUV, es la Station Wagon. Sí. Pero el Station Wagon era ya un vehículo de transporte sin color alguno. Porque era
diseñado el frente de un carro elegante y a la parte de la puerta, de la segunda puerta para atrás, era como un vehículo de carga. Entonces no se le daba la importancia en el color hasta que la Oldsmobile hizo una de ventanitas arriba y le hizo un techito que parecía como en forma de avión. Y entonces ya empezó a llamar la atención. Fíjate que los asientos, el último asiento era mirando para atrás. Claro, era el baúl, era el baúl escondido. Era de carga y si iba a haber pasajero adicional, pues entonces lo convertía en un asiento. Pero el Station Wagon sale del el vagón de la estación. Sí. Realmente cogemos Station Wagon, era de... ¿Y en qué el tú tren, ibas a buscar en la estación? En el tren, pocos pasajeros y mucha carga. Y equipaje. Y se convirtió en el primer carro público. Exacto, de transporte. Claro. Entonces, pues no se le daba ese color. Pero cuando vino la Dodge y hizo la guaguita van. Sí, pero le empezaron a recoger pues, un poco, a crecerla, a montarla en chasis de pick-up, que es un poquito más alta, más fuertecita, aguanta mejor. Y obviamente los looks van a ir cambiando. Pero porque cambia de Station Wagon en Estados Unidos, Station Wagon, que era la de la estación y recoger par de pasajeros y mucha carga, pues entonces se convierte en una minivan. Y la minivan, pues hoy en día la reconocemos como una unidad que es más sí, ahí tenemos accesible. La Caravan, la Dodge Caravan, las sí, otras. Esa fue la que le dio comienzo a todo esto. Hoy en día, pues, se venden más vehículos familiares que sean guaguitas como conocemos por ahí, pero el nombre correcto es precisamente una SUV. Por eso, en ese tema de la evolución del carro, el hombre siempre, el primer cliente al que se le dirigieron los carros fue al hombre. Sí. Entonces, aquí hubo una evolución y Ford logró dar el pie con bola y darle el exitazo con las damas, llamando la atención de las damas con modelos donde tratamos de darle a ellas, ¿no? Algo de historia. En 1907 se hacía lo que se llamaban unos Cannonball Rallies en Estados Unidos, que era muy diferente a los rallies que se hacían en Europa, porque era atravesar el fango, era un piloto masculino donde tenía un navegante y le iba dando dirección de por dónde se iba a meter. En Estados Unidos, pues esto era atravesando desde California hasta Nueva York, y hubo una chica que hizo récord y después hizo otro récord cruzando en Estados Unidos en avión. Y después hasta desapareció. Amelia Earhart. Pues ella estuvo en uno de los primeros rally Cannonball en Estados Unidos. Oh, wow. Y fue manejando un modelo A en 1912. Ella estuvo en ese tipo de evento y fue de las primeras mujeres que hizo eso. Pues ella, buscando sobresalir como mujer, y era una época difícil, acuérdate que la mujer no tenía ni derecho al voto. Claro. Y entonces Estados Unidos, pues la mujer siempre era un... Por eso te digo, si la mujer estaba así de marginada, pues mi mercadeo de carro es para el hombre, que es el que compra, que es el que puede, la mujer no debe, no puede. Pero entonces eso cambia. Eso cambia por completo. Y entonces tenemos carros que estamos empezando a darle más estilo, más finura, pensando en ellas. Lo mismo tenemos con el tabaco, estos carros del pasado, todos con cenicero, todo el mundo fuma, empujando tabaco por ahí para abajo, hasta que entonces se convierte en que ya no es saludable, no te lo voy a tratar de empujar. Y entonces, pues, hoy en día los carros no traen cenicero. Y los coleccionistas que yo conozco que tienen carros de esa era, los ceniceros nunca han sido usados, son nuevos. Claro, pero es por la época. Pero es por tenerlo. Pero no sé, no permite que alguien se atreva a montarse a fumar dentro del carro. No, pero ya es colección, ya es otro tema. Le contamina el área con el cigarrillo. Ok, vamos a ver que estoy pendiente hoy al reloj, Mario, porque no Volvemos al Mustang. Entonces, sí, aquí, cuando entró el Mustang, literalmente Ford tomó esa escuadrilla de esposas de mujeres para tomar sus consideraciones. Míralas aquí con nombres y apellidos. No es que estamos hablando de que alguien nos comentó. Aquí está parte de la historia de la Ford, donde las esposas de los ejecutivos, los ingenieros de la Ford, hacían reuniones en la planta. Y ahí se ponían a buscar los gustos de las mujeres, ellas, claro, para que entonces esos gustos los transmitieran en los vehículos que se iban a fabricar. Tenemos que tomar en consideración que sí, en una época el hombre compraba el carro y lleva a los nenes, pero ese no es un carro cómodo llegaba para a la casa ella. con el carro. Sí, entonces aquí la Ford está educando necesito a la gente. que ella le guste, que ella esté cómoda. Que fuera el dealer,
que compartiera Sí. esa compra. Aditamentos que fueran útiles para ella y su situación. So Ford fue inteligente en esa línea. Entonces, los carros sí, a través de los años cambian detallitos, pero la caja se mantiene. En el Ford Mustang, en su trayectoria, siempre han buscado cómo mejorar de acuerdo a la condición de lo que es el clima, lo que es el corte aerodinámico, lo que es el ajuste de los motores. O sea, ellos han creado a través del tiempo un vehículo que tiene unos modelos experimentales que mucha gente a veces desconocen. Yo a veces he estado en eventos donde yo llevo uno de mi colección y le digo, esto es un Salín. Y la gente dice, ¿qué es eso es un tema que vamos a entrar, ya mismo viene por ahí. Cada compañía que tiene varias divisiones o compañías alternas que trabajan modificaciones. Sí. Ahí entra Salín, Copo en otro lado, Lindsor con Mercedes, Europa tiene una. Sí. Y marcas americanas tienen otra y japoneses tienen otra. Yo tengo una lista de todo eso que viene pronto. Ahí te voy a hablar hasta del GTO, que hace su debut en Inglaterra, en una pista de circuito, el GTO de Ferrari, no GTO No el Pontiac. GTO Pontiac GTO. El GTO de Ferrari en 1960. Hubo polémica ahí, pero lo vamos a atacar. En 1961 ganó, un tercer lugar en el circuito más grande de Europa con un chofer mexicano, un piloto. Oh, wow. Sí, y tenemos toda esa historia, por eso lo vamos a hablar Ok, después. Mustang, 65 a 66, ¿tiene algún cambio? Bueno, el motor, el 260, Cosas que internas. hace su apertura y después cambia a un 289. A fines del mismo año del 65, ya el Mustang se podía adquirir con un 289 porque no había la producción del 260. Claro. Y ellos ahí ya inmediatamente buscaron que quería la gente más, no había problema con la gasolina, el carro seguía siendo el mismo corte. Claro. Y pues, pero eso lo va a pasar, el 302, o sea, ya cuando deja de hacer el Ah. 89 y subo. Pero no brinquemos. No me gusta regañar, pero estamos brincando de tema a tema. Pues vamos a ver. Entonces, 65 a 66, 66 a 67, ¿tiene algún cambio significativo? Sí, ahí cambia la carrocería. Ya ahí cambia la carrocería porque en el 65 y 66 ya los Fiebrú decían, nosotros podemos poner un motor más grande. ¿Qué vamos a hacer? Los motores más grandes los tenía la General Motors ya ese entonces y la Dodge. Entonces la Ford pues se queda chiquita y decían pues lo que pasa es que un small block, que es lo que se identifica de big block, que son tapas más anchas, pistones más grandes, pues en este tipo de carro no había ese espacio. Entonces la Ford, viendo esa situación que venía de camino, ese choque, pues entonces coge en el 67 y cambia la carrocería. Pero buscando que se mantuviesen con el gusto de la gente que ya habían reconocido el Mustang, y le hace unos cambiecitos aquí y allá, pero creó más espacio en Para la el cabina motor del motor más grande. Y entonces ahí pues vamos a ver un 427, que fue otro récord de la Ford. Vemos un 351 Clipman, vemos un 390, que tenemos uno allí en el museo exhibiéndose. Eso de esa época. Eso viene, vamos a verlo y allá. si no, pues acuérdense de la película Bullet, donde hace su debut con un Mustang verde, que el carro verde en Estados Unidos deportivo no se vendía, No sé. porque había una distinción de colores. Y ese color era muy reconocido en Europa con el Jaguar, que era el Racing Green de la Jaguar. O sea que habían esos colores, es como el Ferrari, el color rojo, es Ferrari, icónico, eso era el de ellos y Ferrari. todavía al día de hoy siguen haciendo, su mayoría de esos autos son rojos. Y es el favorito a nivel mundial en un carro deportivo. Así que esos son detallitos, ¿verdad? Que la gente le gusta que los compartamos con ellos. Seguimos teniendo- Quedan muchas páginas. Sí, vamos a ver qué más. Pero, 66 a 67, 6.7 y 6.8 es idéntico. Idéntico. Y volvieron, hicieron lo que hicieron al principio en su apertura. Se querían mantener con algo seguro, pero que tuviera ese compacto en el vehículo que la gente pudiera apreciar y que el carro no se fuera de las manos como ya experimentó la General Motors. Fíjate, el 57 Chevrolet era un carro fabuloso, todo el mundo le encantó. Pero el 58, que No lo gustó. cambian drásticamente, vendiendo la cantidad de 57 que se vendieron, que todavía un año después la gente estaba buscándolo en los dealers, a ver si habían leftover para adquirirlo. para tener, sí. Cuando salió el de 58. Ahí Pues la se- Ford
viendo esos detallitos, porque claro, ellos tienen su biblioteca también y tienen su informante, ajá. no cambiemos gran cosa del auto, sí va a haber unos cambios porque la gente quiere cambio, Quiere algo. quiere algo nuevo. Pero fueron cosas pequeñas. Pequeñas. ¿Cuándo cambia la caja a otra cosa totalmente? Segunda generación. Segunda generación, yo te diría que el Fox Body. Claro. El Fox Body ya eso fue una determinación que no era de 2 años de primera, 2 años de la segunda, sino que ya en la tercera se pusieron tan y tan atrevidos que lo único que cambiaban de un modelo a otro era que primero vinieron 4 focos cuadraditos al frente, que fueron famosos, pero eran ya los famosos 5 litros, y ahí pues fue un palo, porque ya ahí entraron en un motor diferente, que era el 302, y el 302 tenía más amplitud para hacer más inventos con ellos. Y entonces ese carro que ha sido uno de los motores, en ambas marcas, el 302 marca un punto. Bueno, el 302 al día de hoy, en Ford todavía es un renombre. Es que es el motor que sirve para todo. Para todo. Para todo. El 302 en Chevrolet es un momento. Un solo, que fue el debut. Que fue el debut para carrera. Ganamos. Y ganaron. Y ganaron 2 años corridos en Transamerican. Y ya, guárdalo con el Z28. Bueno, no fue guárdalo, fue que no era un motor que tú podías decir, voy a prenderlo, voy a Mayagüez, por ejemplo, regreso y después me voy mañana domingo para la pista y lo corro. No era ese tipo de motor. Era un motor para ir a la pista y correrlo, pero no era de uso diario. Para pasear no era. Entonces no es un motor, exacto, no es un motor que comercialmente lo podía usar. En Ford 302 es un motor que sirve para todo, lo tienen desde las pick-ups. Las pick-up, lo puedes carros uso regulares, de trabajo, carros regulares. Tú vas a la Salina de aquí en él, Bronco, corres y sales de allí y empiezas a usarlo para tu uso diario. Bueno, podemos decir 60% de los modelos de Ford han tenido 302 dentro. Sí, ha sido... O un poco más, de bueno, 60%. La modificación del 302, como el carro que ha ido evolucionando, ha sido en árbol de leva, algo en las tapas, unas tapas de más válvula, más ancha, sistema de carburación que se eliminó a inyectores, se elimina de inyectores a turbinas, de turbinas a supercharge. O sea, detallitos han ido mejorando. Y un detallito para quien te está viendo y no nos sigue, estos números que decimos, 302, 422, 289, todo eso es la medida del motor. Pies cúbicos. Pies cúbicos. Sí, esa es la medida. Okay. Eso al día de hoy se sigue usando, pero hoy en día no estamos... Hoy en día no estoy mirando un carro y diciendo tiene un 302, estamos hablando de un 5 litros o estamos hablando de litros. Estamos hablando por ejemplo, un 5 litros a esta era. La gente pues, lo que está buscando en lo último que ha tirado la Ford, que viene siendo el Dark Horse, que eso es ya de top of the line, como ellos dicen, porque lo crearon para competencias de circuito. Que es una guerrilla que tiene con la General Motors, porque la General Motors creó el carrito de Corvette de mid-engine, que es el motor atrás, lo sacan todo del frente y se van a nivel de Europa. Pero la General Motors siempre ha tenido con ese carro la idea de que debe de estar a un nivel de lo que es Europa. Y pues le ha costado un poco, porque ahora los americanos están pidiendo que vuelvan y hagan el motor al frente, nuevamente en el Corvette. Y claro, le va a dar un corte aerodinámico diferente porque se le fue la mano un poco. Yo personalmente diría que se le fue la mano porque hicieron el mid-engine atrás, pero hicieron el carrito muy corto al frente. Y entonces es hasta incómodo para manejarlo. Y entonces el público verdaderamente no respondió ante esa presentación. ¿Sabes? Pero tiene una razón de ser. Porque si lo dejo muy largo al frente, aunque el motor mid-engine es mejor balance, pero demasiado largo y muy liviano al frente. Bueno, en el 1966, Carroll Shelby y su grupo fueron a Europa en la pista más famosa de la Ferrari, que eran dueños de la pista. Llevaron un prototipo F40, que después vamos a enseñar un modelo aquí en escala, donde el motor no era mid-engine, sino que era atrás. Entonces, y era un motor 8 cilindros. Que yo lo dije en este programa. Digo, en este viene sobre la posición del motor. Mid-engine,
Vamos a usar el Es diagrama. detrás del asiento. Exacto. Detrás del asiento. Miren, del piloto. o sea, si tú ves las gomas del carro de atrás, mid-engine es en esta posición, Sí. justo delante de las gomas. Y trasero ya es encima de las gomas para atrás. Que sería un Volkswagen ponérselo Que es encima. lo que hizo Volkswagen y Porsche, Sí. que han sido los más exitosos con el Sí. motor en esa posición. Y el más exitoso de ellos es el 911 de la Exactamente. Porsche. Ese ha sido el carro estrella de toda la vida de la historia de Que Porsche. eso es lo que yo hablo en Par Curioso, en este mismo programa que sale el sábado, que está saliendo junto con este, posición del motor. Delantero, Sí. transversal, pero con tracción trasera delantera, mid-engine y trasero, que hay algunos que lo hicieron transversal y hay otros. Pero esa combinación de transversal atrás, creo que Renault fue el único que hizo y no dio pe con bola. La General Motors también tuvo un pequeño desastre con el Corvair. Pero no era transversal, ¿o sí? Sí, atrás. Era atrás, pero sí transversal de lado. Sí. Y era hasta 6 cilindros. Pero el que iba por Corvair encima. es otro tema para otro día, porque también hubo muchas cosas que confabularon para eso. Hay un periodista que sacó un libro sobre el carro más peligroso, que también lastimó la reputación del Corvair. Y hubo un par de accidentes Sí, o pero cositas que ese libro, lastimaron. fíjate, no diría que le hizo efecto a la producción, a la venta del vehículo, porque el libro fue escrito después que prácticamente sacaron el carro del mercado, porque ese carro se estaba fabricando el primer año, hizo su publicidad. Ya a mediados y a fines del primer año, ya empezaron los dealers a no Y era quererlo. lindo. Era un carrito bonito, un carrito precioso. Era lindo, pero no dio pie con bola. Aquí en Puerto Rico tenemos un par de ejemplares. Sí. Con Kimberly vimos uno, con Rafa Mato, Ah, sí, Rafa Mato, nuestro y amigo, vi tiene uno uno. rojo en una de actividad, Ponce, sí, pero también. que después los vamos a ir buscando para ir detallando todo. Pero no vinimos a hablar de Corvair, vinimos a hablar de Mustang. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en que los cortes de aerodinámicos de la Ford Mustang y los cambios, hablamos de otro año que fue fabuloso, ya aquí estamos hablando de los cambios. Y los cambios, podemos ver aquí, otro año que fue espectacular, que tenemos uno allí en el museo, por cierto, de los más sobresalientes. Cuando hubo la crisis de gasolina, existía este Mustang, que era el Mustang, el Big Mustang, como le dicen, que fue la caja más grande que se haya fabricado desde el 1971 hasta el 73. Ya ellos estaban apoderados en el mercado y hicieron un Mustang súper grande. Incluso mandaron a hacer un motor, que es un 351 Clipman, que no fue el mejor motorcito, sonaba muy bien y corría muy bien, pero entonces tenían varias fallas. Y esta carrocería tenía capacidad para el 429, que hizo su debut en ese carro en un Shelby, porque era el más grande que se haya fabricado de ellos. Y entonces, pues, iba a la par con un Big Block, y esto era un Big Block. Pero, ¿qué pasa? Viene una crisis de gasolina. Entonces, en esa crisis de gasolina, todos los fabricantes se pusieron nerviosos. Dijeron, wow, ¿qué vamos a hacer? Los carros deportivos no se están vendiendo. Y todos los fabricantes llegaron desde los 60, en los 70, que es la era de los muscle car, fabulosa en Estados Unidos y en Europa, porque no solo se vendían en Estados Unidos, se mandaban para Sudamérica y para Europa, porque todo el mundo quería tener un carro potente y que a la vez sonara impotente, o sea, bien potente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que viene la gran crisis de la gasolina, la gente empieza a hacer fila, el costo de la gasolina sube, los muscle car se aguantan, los dealers no los están vendiendo, entonces surge la venta de los carros compactos. Ahí viene la Dodge y la Plymouth y crean el carrito este que parecía un Mercedes, 4 cilindros, el Aries K, que mucha gente cuando tú le mencionas eso es como si le hablaras malo, porque dieron muchos problemas, pero fue lo que había en el momento para como salir. respuesta a la situación. Europa no tenía problema porque Europa tenía los carros más económicos del mundo, en aquel entonces dando 40 millas por galón. Que ese es otro... Sí, exacto. Ese es otro tema. Pero la Ford fue la única en Estados Unidos Porque aquí que estamos hablando de sobrevivió. poder, aquí estamos de que queremos poder y la gasolina es un factor muy importante. Sí, porque cuando se fabricaban estos muscle car, lo menos que pensaban era la gasolina. Si tú quieres un carro que sea económico en cuestión de gasolina, que te dé buen millaje, porque yo no voy a correr, voy a trabajar nada más, tú no estás mirando esto. Bueno, en Estados Unidos el carro que tuvo influencia y éxito en esta crisis, fíjate, se llama American Motors.
Rambler. Rambler. Rambler era un mercadito que era de carros 4 cilindros, 6 cilindros, tipo familiar, parecían lo que hoy en día menos que un Nova, casi más grande que un Toyota Corolla o Corona, y era un carro que estaba calladito en el mercado, estaba empujando Pero sus ventas hacía sus números. y de ahí hicieron sus números. De tal manera que se atrevieron, luego de ver que fue todo un éxito sus carros compactos, entraron al muscle car, al mercado del muscle car, con un Javelina 390. O sea, que fue un carro precioso. Sí. Y entonces, pues, pero ya estaba un poquito tarde para entrar en esa era, pero tuvieron éxito en los carros compactos. Sí, tuvieron su movida. Ok. Pero la Ford, volviendo para la Ford, dijo, nosotros no nos vamos a quitar. Muchas fábricas dejaron, no vamos a producir carros compactos, no vamos a producir más carros deportivos, vamos a enfocarnos en un carro que sea económico, que guste y que la gente pues diga, necesito un carro nuevo. Pero la Ford dijo, pues nosotros vamos a seguir haciendo los carros que estamos haciendo, somos número 1 ya en las pick-up, vamos a hacer una recreación del Ford Mustang. A tal nivel que había un programa bien famoso en Estados Unidos que se llamaba Charlie's Angel para esa época. Y qué mejor debut que ponerle a las chicas de Charlie Angel un Mustang a cada uno de ellos. Y entonces todo lo que se presentó en ese programa, que corría los 50 estados y Europa, porque eran unos modelos que miraban a la gente y los tumbaban, y eran karatecas y hacían, tú sabes, eran investigadoras. Pues ese programa tuvo tan y tan éxito que nació el Mustang 2. El Mustang 2 es un carro económico. ¿Por qué? Porque era 4 cilindros. Por la situación económica. Pero era un Mustang. O sea, el carro se identificaba como que era un Mustang. Mucha gente, o en la sección de chisme, alguien me dijo, no, ese carro fue el que sacó la Ford de la crisis, de la quiebra. Y yo dije, no. Ese carro lo que hizo fue que aumentó de que el carro se siguiera vendiendo y no pararon su producción. Yo no quiero faltarle respeto al Mustang 2, pero no está en tu favorito. Es que no es el look de lo que venía. No. De lo que venía, de lo pero que empezó. Eso fue, mira, de tal fecha hasta el 78. Y de hecho tenemos un 78 que hizo su cierre 8 cilindros con 5 litros. Lo único que para mantenerse al alcance de lo que era el público que se estaba zafando de esta crisis en Estados Unidos, pues ese 5 litros venía más que con 165 caballos. Lo que pasa es que los 70 son la era de los muscle car. Entonces, el Mustang 2 pierde un poco del look. Esa época es más cuadrada. Empiezan a cuadrar más las cosas. Entonces, pierde un poco del look, no quitándole mérito, pero pierde un poco del look aerodinámico y cool y en cierto modo sí, porque de tu ver el Mustang del 73, que era un carro precioso, entonces tú encontrarte con un carro totalmente compacto. El que no sabe ve un Nova, el que no sabe ve cualquier carro, porque el corte. Un Comet tiene el mismo tipo de cristal fastback. Hey, pero como ellos no perdieron el nombre y era un carro deportivo, se quedaron en el mercado. Claro. Se quedaron. Y luego, de hecho, el chasis del Mustang 2 y del Pinto son de los más que se usan para modificar. Sí, el tren delantero del Mustang 2 es lo más que se ha usado en hacer dragster, carros funny cars. Se ha usado para modificaciones de buggies. Tiene sus atributos. Sí, porque ha sido un tren delantero muy sólido. De hecho, la Ford ya aquí, en este vehículo tan grande, tenía problemas. Este carro que estamos viendo aquí, de su última era, si aquellos que se acuerden de la película Gone in 60 Seconds, la primera, que era un Mustang Mark I amarillo, que ahí pues sobresalió de una manera. Bueno, rompieron como 20 de ellos, pero ellos dicen que fueron más que 5. Ay, Hollywood. Pero eso es otra historia. Pero este carro era precioso. Entonces tú salir de esto y caer allá, pues como que... Pero no se perdió la idea, porque los ingenieros fueron bien cuidadosos de que el carro sí se identificara que era un Mustang. Acuérdate que hay mucha gente que identifican los carros porque cuando lo miran, déjame ver, vieron el nombre. Y este carro tenía el nombre al frente, tenía el nombre a los lados. Eso es trademark y eso no lo van a perder. Sí, eso no, ellos supieron. Y entonces pues cuando hicieron el 8 cilindros, el Cobra 2, que fue 2 años después de ya estar en el mercado, nace el Cobra 2 Cobra.
Y entonces, pues, ahí la gente empieza a buscar el look que estaba ya ahí la gente estaba aceptando el carro. Y ya cuando estaban ya aceptando el carro, pues, viene la Ford y mira lo que hace. Empieza entonces, míralo ahí. Ahí tenemos, mira, hasta la Cobra en el frente. Yes. Y entonces, pues, los Fiebrú, que estaban ya tristes porque la era de la gasolina y los muscle cars no se estaban fabricando, ellos vienen con ese look. Y ese lo tenemos allí en el museo, exhibiéndose, para que el público vaya y lo vea, los últimos detalles del rescate, nuevamente, para el Ford Mustang, porque fue un rescate, haciendo los 8 cilindros, y el Cobra 2, pues, o sea, ya llevaba un nombre. El Cobra Mustang sí nace en el 1993, Okay. pero antes del Mustang Cobra como vehículo, como un modelo de la Ford Mustang, ya estaba el sistema de inyecciones, de carburación, Cobra. Okay. Después de eso crearon el motor Cobra en el 302. Queda mucho, Mario. Y después entonces nace el vehículo en el 1993, Cobra, con todos sus detalles de lo que ya la Ford venía arrastrando. Yo entiendo que ellos han sido muy sabios en ir proyectándose día a día con lo que va cambiando en el mercado. Entonces, a nivel de que ahora, pues lo último que tienen es precisamente el Dark Horse, que uno dirá, pues ya los Mustang, estamos hartos, no queremos saber más de ellos. Y viene y sale este carro, que también lo tenemos allí exhibiéndose en el museo, lo tenemos allí, para que la gente vaya y los vea. Yo lo vi. Así que usted tiene que darse la vuelta por allí, porque el museo, mira, el museo es algo histórico, es algo donde los detalles se presentan para que la gente pausadamente puedan ir y verlo. Y estamos allí para hablarles de los detalles de los mismos. Así que eso es importante. Que en esta experiencia en el Parque de la Ciencia es importante recalcar, tú estás allí, Sí. el museo es lindo ir y mirar, si tú conoces de los carros y todo. Pero si no conoces detalles, tenemos un experto allí con el que puedes hablar. Y tenemos unos duendes. Ahora personas dicen unos duendes porque no están siempre, pero vienen y nos ayudan a explicarle a la gente precisamente sobre los detalles, porque ya la gente analiza, estudia y busca el background, y tenemos algo bien bueno en esta generación, que todo es a través del internet, Claro, donde y tiene buscan la mucha información, y cuando llegan allí lo que hacen es comparar o verificar o hasta certificar lo que están viendo allí. Y entonces, pues, eso nos ayuda grandemente, porque la historia no se ha perdido. La historia sigue buscándose la conexión con esta nueva era. Así que, a ver qué más. Sí, déjame ver, qué chiquero. ¿Qué nos queda? No. Te voy a comentar algo aquí breve, bien breve. Déjame Ay, buscarte Dios mío. algo. Ah, pero entonces no veo carros, veo aquí 3 individuos. Mira, ve, en el 1987 hasta el 1993 es el famoso Fox Body. El Fox Body, lo que... Esta viene a ser la segunda generación. La tercera. Tercera. La tercera perdón, generación. tercera generación. Sí. Segunda generación divide cuándo? Del Mustang. Del Mustang 6.7, 6.8, hasta el 69. Sí, Ya en el 69 pues hay otro cambio hasta el 73. Después en el 74 pues fue la crisis hasta el 78, pero ya en el 86 nace el Fox Body. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo los estaban velando, y entonces nosotros hablamos del Fox Body y nos referimos al Mustang, el famoso 5 litros de esa época. Pero la Dodge tenía un Fox Body también, que era un Barracuda, era un Plymouth, era un carrito, un Challenger, que tenían esos cortes y tenía la misma problemática que tenía la Ford, muy pesado al frente y muy liviano atrás. Entonces, de cómo controlarlo era ver quién lo podía manejar mejor. Viene la General Motors y dice, yo no me voy a quedar atrás. ¿Y qué hacen? El Camaro. Y entonces, pues, están los 3 líderes de la nación americana empujando sus carros deportivos, pero se van en la misma línea. ¿Y quién salió exitosamente? La Ford, porque se mantuvo en esa línea durante 5 años. O sea, que todo el mundo cambiaba de cada 2 años, algunos 1 año y máximo 3 años. Y la Ford dijo, no, esto está bueno, nos está dando la función, vamos a cambiarle la carita, que era el frente, los interiores, detallitos en el motor, tenían el espacio y podían cambiar de motor en motor. Nace el Box 302, que eso es otra leyenda. El Box 302 lo conocemos como un Box 302,
que es un motor de alta compresión que lo prepara una división especial en la Ford y eran carros con detalle. Pero tenían Box 302, pero tuvieron el Box 429, que fue una etapa experimental en ellos y después le bajaron un pie cúbico al 428. ¿Por qué? Porque el 429, unos problemas técnicos que se calentaba y daba que hacer, claro, eso allá ellos no van a hablar mucho de eso, y lo bajan al 428, pero un 429 en una subasta se vendió el año pasado en Barry Jackson en $1.200.000. Ahí lo vamos a dejar. Fueron bien limitados. Ahí lo vamos a... Sí, no, claro. Cualquier modelo ejemplar en el mundo del coleccionista, cuando hay bien pocas unidades y se conservan, es lo más que toma valor. Mario, déjame la marquita aquí. Aquí, pero antes que nada, bueno, o lo dejamos para el otro. Aquí tenemos un detallito de algo que sucede en Estados Unidos. Wow. Y yo he ido, aquí tengo mi boleto de entrada. Mario, estás incorregible. Mi boleto de entrada está aquí. Esto se celebra una vez al año en Estados Unidos, donde yo fui a ese aniversario, el número 10, y ellos buscan cómo establecer un récord mundial todos los años, donde se reúne un estilo de auto, uno nada más, y a ver qué capacidad tienen para lograr reunir en un solo día. En este año que yo estuve participando ahí, para que tengas una idea, mira las fotos. Esto es que de hecho voy ahora para allá, pero es para una actividad de ACA, que voy a participar como juez, donde ellos reunieron el sábado, ya tenían un total récord mundial en ese evento del 2016, 6.000 Mustang. 6.000 Mustang que atravesaron desde Canadá, Nueva York, Tennessee, Orlando, con el único propósito de llegar ahí y reunirse. Y entonces, esto es un espectáculo que hacen una vez al año y de hecho ya está programado para este próximo año. El único año que no se hizo fue con lo del COVID. Fue la única vez que se suspendió esto. Pero llevan ya, mira, yo fui al 10º aniversario de ellos y es increíble. Hay unos letreros en las entradas de la autopista y te dice, if you do not have a Mustang, you shouldn't be driving on this road. Y entonces, si no tienes un Mustang, no deberías estar corriendo en esta carretera. Y entonces se le paran los pelos a uno porque yo tenía uno alquilado. Y entonces, pues no era Hearst. No, yo tenía uno alquilado del aeropuerto, convertible. Y entonces, pues, cuando llego a este evento y me encuentro allí, pues, mi hermano, uno pega a mirar para el lado, Mustang, mira para el frente, Mustang, para todos lados. Y esto, pues, lo han hecho ya, ahora vuelven y lo hacen este año. Y lo hacen siempre para el aniversario de Ford Mustang. Buscan que caiga en esa fecha, porque ahí la Ford los auspicia. Y entonces ya ha sido un evento que la Ford está envuelta de lleno y hacen unos exhibidores allí y traen lo último, lo nuevo, lo moderno. Están los vendors. Es algo parecido a lo que se hace en Hershey con el evento de los carros en octubre. Pues este evento ya tiene fama porque se está haciendo. Y te lo traje a reducir porque como ahora estamos en la época de los Mustang, estamos en el museo exhibiendo algo de lo que todo el mundo le gusta aquí. Nosotros seguimos para el museo porque no... Vamos para allá, porque entonces allá pues podemos ver algunos detallitos de lo que se va a estar presentando durante este mes en el Parque de la Ciencia. Mario, tú estás incorregible, ya te dije. No ha sido fácil, pero esto corre ya en las venas, estamos encantados y verdaderamente si usted tiene algo que aportar o algo que quiere que nosotros aportemos, déjenos saber. Escríbanos en las redes, nos deja saber y nosotros buscamos la información y le traemos los datos. Mario. Nuevamente, muchas gracias. Esto está